Elmer Loja Montalbán. Conduce y dirige Tiro al Blanco. Bien, 9 de la mañana con 32 minutos, estamos en Tiro al Blanco, Radio La Familia, llegando a Lima Norte y por página web en la www.radiolafamilia.com, donde usted esté ubicado, en cualquier parte del planeta Tierra, Marte, Júpiter, donde usted quiera estar, ¿ok? Muy bien. Vamos a dejar de hablar un poquito de política, nos estamos saturando, ya creo que estas elecciones del 10 de abril van a terminarnos con las justas, ¿no? La paciencia. Pero hay que mantener siempre la calma, la tranquilidad, las buenas emociones, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Yo creo que los peruanos necesitamos oxigenarnos un poquito. Y a veces los programas de radio, de televisión terminan saturando, hasta los programas cómicos ahora ya de la televisión ya insertan ya guiones humorísticos vinculados a la coyuntura electoral. Es que no se puede dejar de hablar de la coyuntura electoral. ¿Por qué? Porque es un tema importante. Estamos pensando en elegir el 10 de abril a quienes nos van a gobernar en el próximo quinquenio. Y eso es muy importante para todos. Ya le expliqué a ustedes hartamente por qué es importante elegir, pero elegir bien. Ya les expliqué a ustedes y vamos a insistir en ese tema. Pero saliéndonos un poquito del tema político electoral, vamos a hablar también de algo que se habla muy poco en el país, pero que es sumamente primordial, yo diría hasta prioritario, urgente, el tema mental, la salud mental. ¿Y qué mejor para hablarnos de este tema que el doctor Humberto Castillo Martel? Él es director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Con él estamos en línea telefónica, agradeciéndole por anticipado la gentileza de su llamada. ¿Cómo está, doctor Castillo? Muy buenos días, bienvenido a Tiro al Blanco. Muy buenos días, Elmer. Un gusto estar conversando contigo y con tus oyentes de esta gran radio familia. Y sí, pues, o sea, tú estabas hablando de un tema que a todos nos tiene de alguna manera involucrados, porque es parte de la vida cotidiana. Y es un tema relativamente complejo, aunque parezca mentira el elegir. A veces creemos que el elegir es simple, pero no es tanto. Incluso cuando uno está, por ejemplo, en el mercado y tiene que elegir si compra pollo o compra pescado, o cuando va a una zapatería y tiene que elegir qué tipo de zapatos compra, o más aún cuando está en una tienda, en una galería, y quiere elegir qué polo, qué vestido, qué pantalón compra, ¿no? Es un proceso en el que uno tiene que pensar y encontrar las ventajas, las desventajas, las características positivas, las negativas, pero hay un plano que es el plano de las emociones, y ese plano es muy importante que lo tengamos claro cómo va influyendo. Entonces, claro, usualmente aparece con el tema del gusto. Cuando uno va a comprar algo, dice, esto me gusta. Pero uno no sabe qué le gusta y por qué le gusta cada cosa. Pero si nos vamos a un tema un poquito más de la vida cotidiana, también cuando elegimos pareja, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento de elegir la pareja, va a entrar un elemento que es el elemento emocional, que tiene que ver con la simpatía, la antipatía, cuando elegimos amigos, por ejemplo. O sea, hay personas que del principio nos caen bien, nos caemos bien, y hay otras que nos caemos mal. Entonces hay todo un mundo emocional, de sentimientos, de emociones, de gustos, de fantasías, que están detrás de las decisiones racionales. Y ese mundo, ese telón de fondo, digamos, que está ahí, a veces no trabaja bien. Eso es como, digamos, como un espejo que a veces se rompe, se raja, se empaña y no refleja bien las cosas. Entonces creo que por eso yo también me uno en tu idea de que es importante ver el tema de la salud mental, de la salud emocional de cada uno de nosotros y de la población en general.
Doctor Castillo, una pregunta, debía haber empezado por esto, pero bueno, vale la reflexión que usted ha hecho a la introducción de esta entrevista. ¿Usted es psiquiatra de profesión? Sí, yo soy psiquiatra. Okay. Y entonces ejerzo la psiquiatría, ¿no? Dando atención, consultas, ¿no? Y ahora soy también el director del Instituto Nacional de Salud Mental, que es el instituto que está ubicado en el distrito de San Martín, pero que tiene su ámbito en todo el país y que se encarga de atender, digamos, los casos un poquito más complejos, pero también se encarga de ayudar a los otros servicios, a los hospitales generales, a los centros de salud, para que puedan brindar estas atenciones de salud mental a la población. Doctor Castillo, usted ha hecho una reflexión muy interesante, que si lo quisiéramos resumir, tendríamos que decir que los seres humanos estamos todo momento de nuestra vida, en todo instante de la cotidianidad de nuestra vida, en la necesidad de tomar decisiones. Usted lo ha dicho, cuando vamos a un mercado, sí, cuando vamos a un supermercado, cuando elegimos una pareja, cuando elegimos amigos, cuando elegimos un espacio físico donde pasar el día, etcétera, elegimos una carrera profesional. El ser humano siempre está en esta disyuntiva de tomar decisiones. Pero yo entiendo como ser humano de que la toma de decisiones se tiene que hacer de la mejor forma y eso implica necesariamente, entiendo, doctor Humberto Castillo, la necesidad de tener emociones, por decirlo de alguna forma, estables, equilibradas, una psiquis estable, una mente ahí puesta bien sobre el piso. ¿Cómo me puede usted ayudar para ahondar esto? Sí, exactamente, Elmer, exactamente. Y creo que eso se pone de manifiesto a veces cuando, por ejemplo, una persona dice estar enamorada de otra, pero esa otra persona, lejos de hacerle bien, ¿no? Le maltrata, le agrede, le ofende, le baja la moral, como decimos, ¿no? Pero la persona sigue ahí y no puede separarse. Y entonces uno le pregunta, pero hija, señora, joven, ¿cómo es que dándote cuenta tú de que esta persona te trata mal, que esta persona no te conviene, sigues con ella? Y dice, es que lo quiero, ¿no? Entonces, ahí o es que tengo mis hijos y por mis hijos lo hago. Claro, ahí todavía puede ser un poquito racional, pero cuando le dicen, por ejemplo, tengo mis hijos, pero le dices, por ejemplo, pero mira, tus hijos están sufriendo, es más, algunas veces tus hijos ya crecieron, ya no necesitan de que estén juntos, es más, ellos les dicen sepárense, pero igual siguen creyendo que es por los hijos, pero en el fondo hay como este impulso, ese deseo de aproximación, a veces a lo que nos daña. Entonces ahí es donde estamos en que las emociones se distorsionan. ¿Qué es lo que suele suceder? Lo que suele suceder con frecuencia es que muchas personas tienen lo que le llamamos ansiedad de abandono. Entonces, cuando alguien se aleja, por más que no sea bueno en su vida, no le ayude mucho en su vida, pero el hecho de que se aleja, sienten como si se les va el alma, sienten como que van a perderlo todo, sienten que no lo pueden soportar. Cuando en la práctica, y la práctica les ha demostrado que pueden vivir incluso mejor sin esa persona que con ella, pero la angustia, las ansias de tenerlo es lo que gana. Ahí es donde hay una distorsión de las emociones, y esas distorsiones se pueden y se deben corregir. Doctor Castillo, para los seres humanos es muy fácil entrar en un estado de depresión. ¿Cuándo se puede decir y cuál es la sintomatología, por ejemplo, de un estado depresivo? ¿Cuándo el estado depresivo del ser humano es muy peligroso, por ejemplo, llega a una etapa ya sumamente peligrosa? Sí, Elmer, todas las personas pasamos por momentos de duelo, digamos, o de tristeza. La tristeza es una emoción que se nos presenta cuando algo que queremos, algo que es valioso, que es bueno para nosotros, desaparece, se pierde, se aleja.
Entonces la típica es cuando un ser querido se va por un viaje largo y de repente tenemos tristeza, lo extrañamos. Incluso también cuando se muere, por ejemplo, un ser querido, entramos en una situación de duelo, de dolor muy profundo, que tiene sus etapas. La primera etapa es que uno lo niega, dice, no puede ser, no cree que ha ocurrido. Luego ya más o menos va aceptando que cree, pero empieza a culparse. ¿Por culpa de quién ha sido? ¿Del médico o del chofer que lo atropelló? No sé qué. Entonces empieza la culpa. Después la autoculpa, que yo debía haber hecho eso, no debí dejarlo salir, no debí acompañarle, debí llevarlo a este lugar. Pero luego va viniendo ya la resignación y ya se va aceptando la muerte, incluso mira que es de las pérdidas más duras, uno lo va aceptando y luego ya va diciendo la vida es así, todos tenemos que fallecer, ¿no? Y lo que va pasando es que las personas van encontrando formas de reparar, y ya empiezan a encontrar otras personas, a salir con otras personas, en fin, ¿no? Y ya viene la reparación. O sea, lo que significa es que de los dolores más profundos el ser humano tiene la capacidad de repararse, de recuperarse. Pero la depresión, doctor Castillo, la depresión es una enfermedad en realidad, porque usted ha hecho la cronología, usted ha dicho, bueno, ante un hecho circunstancial de nuestra vida nos tenemos que deprimir, o sea, claro. Como decía el tema de la física, a una acción corresponde una reacción, definitivamente. Claro, pero entonces, por eso le digo, ¿la depresión es una enfermedad? ¿Puede ser calificada así? Sí, digamos, la depresión sería la enfermedad de la tristeza o la enfermedad del duelo. Es decir, cuando este duelo que estábamos hablando es un proceso en el que nos vamos recuperando de una pérdida, cuando eso falla, entonces, ¿qué es lo que sucede en la persona que con depresión? Que se quede estancada en un duelo. A veces es por un duelo menor, pero lo vive como si fuera un duelo extremo. O a veces, digamos, está triste por algo que de repente, una cosa mínima, de repente incluso ya la persona que se retiró ya volvió, pero sigue con la tristeza. Entonces, ahí tenemos ya una distorsión de este mecanismo de la tristeza, del mecanismo del duelo, ya se descalibró, se distorsionó, y entonces esta tristeza se hace muy larga, se hace muy intensa, se hace muy frecuente, a cada rato. ¿Y eso se puede curar? ¿Eso se puede curar al final? Sí, claro, es que esta es una enfermedad en el sistema nervioso. En realidad es una enfermedad en el cerebro, en la conectividad del cerebro. El cerebro es como una computadora o como un conjunto de computadoras, ¿no? Donde una parte de estas computadoras, la computadora emocional, por decir, detecta la pérdida y genera esta sensación de dolor, de pena, de tristeza. Pero la otra parte del cerebro, otra computadora, la que analiza la situación, dice, sí, pues, pero ya la abuelita estaba viejita, ya estaba sufriendo, ya no podía más, ya era justo que se muriera por ella y para todos. Entonces, ese pensamiento te va a calmar la pena. Pero si este pensamiento no logra calmar la pena y uno sigue 1 año, 2 años, 3 años con la tristeza, con el dolor, significa que hay una depresión crónica ya. Es más, desde 15 días que una tristeza esté estancada, ya tenemos que sospechar que hay una falla en esta conectividad del cerebro. Y esto se puede reparar, se puede tratar porque ahora ya incluso tenemos medicamentos que mejoran esta conexión del cerebro, porque el cerebro conecta unas áreas con otras a través de sustancias químicas que le llamamos neurotransmisores. Y ahora podemos saber qué neurotransmisores están involucrados en la depresión, en la ansiedad, en la psicosis, y podemos regular esos neurotransmisores, o sea, hay pastillas reguladoras, y con eso podemos hacer que la persona nuevamente recupere su funcionalidad. Ahora, una persona que se siente deprimida, una persona que se siente muy arraigada por la tristeza,
y esto se extiende mucho tiempo, más de lo normal o de lo debido, puede recurrir al Hideo Noguchi, puede recurrir a estos centros especializados. ¿Qué es los primeros pasos que se tienen que hacer, doctor Castillo? Sí, mira, lo primero es detectar que algo en las emociones no está funcionando bien, ¿no? Esa es, creo que, la tarea que tenemos todos, tanto para nosotros como para los que nos rodean. Entonces, detectar, por ejemplo, si de la nada se pone triste, de la nada se asusta, de la nada se enoja, o sus enojos son muy fuertes, sus tristezas son muy fuertes, sus miedos son muy fuertes, ya tenemos que sospechar de que algo no está trabajando bien. Uh-huh. El segundo paso es ya buscar ayuda. En realidad, antes se creía que solamente los psiquiatras y los psicólogos podíamos atender los temas de salud mental, pero ahora ya los médicos generales, los centros de salud en general, pueden ya diagnosticar, detectar la depresión, la ansiedad, incluso la psicosis. Y entonces hay una primera línea de tratamiento que se puede hacer en estos establecimientos de salud. Si el médico, la enfermera, el obstetra, o sea, todos los profesionales están ya atentos a que haya a darse cuenta de que falla algo en las emociones. Inclusive las enfermedades, doctor Castillo, hay enfermedades físicas que tienen como origen una enfermedad psicológica, un problema psicológico. Sí, Elmer, eso es bastante común, ¿eh? Lo que llamamos las enfermedades psicosomáticas, creo que le dicen. Así algo. es, Uh-huh. le llamamos psicosomáticas. Es que en realidad la mente y el cuerpo están unidos, Elmer. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una ansiedad, esa ansiedad se puede expresar así con la sensación de angustia, pero también, digamos, los intestinos también se angustian, por decirlo así, y entonces el estómago, hay gente que tiene diarrea, el corazón, estreñimientos asociados a la ansiedad. uh-huh. Hay gente que tiene palpitaciones, dolores musculares frecuentes, los dolores de cabeza, de cintura, los dolores de cuerpo están muy asociados a la ansiedad y a la depresión. Entonces sí, pues a veces podemos tener un problema físico, pero detrás es un problema emocional que se puede corregir, como te decía. Uh-huh. Muy bien, doctor Humberto Castillo. Yo siento que el tiempo nos queda muy corto. Yo quisiera comprometerlo a usted públicamente para en los próximos días usted pueda estar aquí en la cabina y hacer todo un programa con usted, porque en verdad lo necesitamos, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta o sin darnos cuenta cometemos algunas cosas, o los papás, por ejemplo, los padres, intentamos corregir a nuestros hijos ante un hecho eventual que se sucede en la casa y nos extralimitamos porque el problema no son los hijos, el problema es los papás, ¿no es cierto? Que tenemos sobrecarga de trabajo, estrés acumulado, y entonces tratamos de encontrar en nuestros actos desbordados seguramente el castigar a nuestros hijos de una manera extralimitada, ¿no? Entonces, todos esos problemitas que se suceden y que tienen como origen el tema psicológico, emocional, son muy válidos, porque ahora que vamos a elegir al próximo presidente o presidenta de la República y los próximos congresistas, los peruanos necesitamos un poco estar más quietos y mejor emocionalmente hablando, ¿no es cierto? Eso creo que es una exigencia. ¿Qué consejo, antes de despedir este espacio, este corta entrevista, doctor Castillo, les da a usted a nuestros oyentes? A ver, cualquier persona que le puede estar escuchando y que está escuchando a un psiquiatra, que está escuchando a un director de una institución tan importante como el Hideo Noguchi, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la salud mental. ¿Qué consejo nos podría dar en un minuto, por favor? Sí, Elmer, lo que tú estás diciendo me parece muy, muy válido, y creo que yo quisiera terminar esta entrevista remarcando esos aspectos que tú planteas, porque las personas estamos muy atentas a las conductas, a lo que hace una persona y a ver si eso que hace es correcto o incorrecto. Y eso aplicamos a veces a nuestros hijos, pero también a otros ciudadanos en el tránsito, también en la política y en todas las áreas de la vida. Uh-huh. Y solo estamos viendo el tema de la conducta, si es correcta, si es incorrecta,
Si es correcta, aparentemente las aceptamos, y si es incorrecta, las rechazamos. Pero lo que ocurre con los hijos a veces, por ejemplo, esto de que de repente no hacen la tarea, y eso de hecho es incorrecto. Pero frente a eso, a veces el padre termina agrediendo al hijo y justificando su agresión en base a que el hijo no cumplió con la tarea o con el encargo. Pero de lo que no nos damos cuenta es de las emociones, ni de cómo nos sentimos nosotros, ni de cómo se siente el otro. No nos damos cuenta que estamos en ese momento llenos de cólera, y más aún, primero de miedo. Pues el padre que castiga a los hijos, lo primero que experimenta es miedo, pero no se da cuenta. Luego, ante ese miedo, lo transforma en cólera y lo transforma en agresión. Si un poquito nos diéramos cuenta de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestras vergüenzas, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, creo que podríamos ser todos más solidarios y más comprensivos los unos con los otros. Muy si bien. miramos nuestras conductas, vamos a ser críticos. Si miramos nuestras emociones, vamos a ser más comprensivos. Y yo creo que ese es el camino, ser más comprensivos los unos con los otros. Muy bien, doctor Humberto Castillo, director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi. Le agradezco muchísimo esta entrevista con Tiro al Blanco y lo comprometo a estar en los próximos días en nuestro programa. Muchísimas Las gracias a ti, Elmer, y un abrazo muy cariñoso a todos tus oyentes, y sí, con gusto, la posibilidad de tener otro momento para poder compartir más directamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Saber que se puede. Hola, soy Lorena Chávez Carmona, miembro de la Iglesia Cristiana Jesús Rey Victorioso. Decido postular al Congreso porque sé que desde aquí también puedo servir. Apóyame con tu voto. En la política necesitamos gente nueva para nuevos tiempos. Escribe el número 35 y marca el 10, el número 10 de Perú Nación. Porque los jóvenes somos la mejor opción. No te olvides, este 10 de abril busca en la cédula el 10, el número 10 y escribe el número 35. Recuerda, tú votas, tú eliges, tú decides. Con el corazón. Aviso político contratado. Elmer Loja Montalbán conduce y dirige Tiro al Blanco. Bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Sé que muchas personas han querido de repente participar de la entrevista con el doctor Castillo. Lo vamos a tener, lo vamos a invitar para que él venga a la cabina, ¿no es cierto? Y hacer todo 50 minutos de programa con él, donde usted también pueda participar con sus problemas de repente, sus inquietudes, que él pueda absolver, ¿ok? Quedamos con ese compromiso. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bonito día para todos, mucha tranquilidad, mucha paz, que el amor de Dios reine en sus corazones y por supuesto en vuestros hogares. Hasta mañana. Gracias a todos.